Esta historia comienza con unos números que no cuadran. La estadística oficial indica que cada año 11.699 venezolanos contraen VIH, y el Ministerio de Salud asegura que 43.805 personas reciben tratamiento gratuito. Pero advierte Jonathan Rodríguez, presidente de la organización Stop VIH, esa data corresponde a marzo de 2012 y se continúa citando como actual. Matemática simple. En 2013 se sumaron 11.699 casos y en vista de que la información se divulgó en marzo de 2012, es obvio que no incluye los otros 11.699 correspondientes a ese periodo. De modo que tenemos 23.398 nuevos contagiados, mientras que la cantidad de gente que recibe el tratamiento de forma gratuita sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo se planifican estrategias sin conocer las dimensiones del problema? Rodríguez tiene otra pregunta. La ministra de Salud en ese momento dijo que entre esos nuevos afectados se incluyen 600 niños y niñas nacidos con VIH, lo cual es grave, porque no deberían hacer ninguno en vista de que hay procedimientos y protocolos para evitarlo. ¿Por qué sucede esto? Porque la respuesta del Estado venezolano ante el SIDA es deficiente. Basado en los datos oficiales, en Stop VIH estiman que en el país debe haber entre 220.000 y 300.000 personas con VIH. Cerca de 70% de las personas que tienen VIH en Venezuela no lo saben, advierte Rodríguez. De ahí la importancia de promover la realización de pruebas de carga viral, aquí y allá. ¿A qué se enfrentan esas 220.000 o 300.000 personas? En principio, a un escenario de políticas insuficientes y no siempre bien orientadas, y a un marco discriminatorio propiciado por la falta de información adecuada. Han pasado más de 30 años desde la identificación del SIDA y en 2014 todavía existen demasiadas personas desinformadas y existe tanta discriminación, se lamenta Rodríguez. No es solo una apreciación personal. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos en VIH-Sida 2012, sustentado en encuestas a 1.332 personas, presenta hallazgos que deben ser considerados sobre el derecho a expresar libremente su condición de persona con VIH. Más del 70% de las personas entrevistadas no había dicho a ninguna persona con excepción del médico su condición. 52,6% no contó a nadie su condición, por miedo a confrontar situaciones de discriminación. 81,6% consideró que en Venezuela no se dispone de garantías para ejercer libremente este derecho. El informe da una explicación. Esta situación se debe a la ausencia de campañas públicas de información sostenidas y dirigidas a la desestigmatización del VIH. En el estudio, los grupos más desinformados fueron las mujeres, jóvenes menores de 25 años, estudiantes de educación superior y personas que no terminaron educación básica. Por lo tanto, deben llevarse a cabo, de manera inaplazable, campañas de información de alcance nacional, por todos los medios de comunicación, incluyendo redes sociales, que permitan tratar los temas de sexualidad y solidaridad familiar desde el punto de vista del derecho a la no discriminación en VIH y especialmente proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas con VIH. Estigmatización y prejuicios son factores clave para entender cómo se vive siendo VIH positivo en Venezuela, y no solo aquí. Una encuesta de The Washington Post y la Kaiser Family Foundation arrojó en 2012 que 27% de los estadounidenses no sabían que el VIH no se transmite por compartir un vaso con agua. 17% no sabe que tampoco puede contagiarse por sentarse en un inodoro y 11% desconoce que no es posible contagiarse si comparte en una piscina con alguien VIH positivo. Un reportaje en la web de Vox perfila la sorpresa por la forma en que el otro responde al saber que alguien cercano es VIH positivo, y de alguna manera refleja cómo hay sectores en Estados Unidos que aún manejan concepciones erradas, que alimentan prejuicios y conducen a la discriminación. Allí se cuenta el caso de Paige Raúl. Cuando tenía 12 años le confió a su mejor amiga del colegio que tenía VIH desde que nació. A partir de ahí debió enfrentar la hostilidad absoluta. Sus compañeros se burlaban y no querían ni tomar agua en el mismo bebedero que ella. Su entrenador en el equipo de fútbol le dijo a su madre que podrían utilizar como ventaja la condición de Paige. Al verla en la cancha los contrarios evitarían acercarse dejándole el camino libre para hacer goles. Lo que al entrenador quizás le pareció un chiste, en realidad es una muestra brutal de estigmatización. El informe del Observatorio de Derechos Humanos en VIH-Sida coordinado por Acción Solidaria ilustra sobre las consecuencias de este tipo de expresiones. La estigmatización y la discriminación están íntimamente ligadas, y se califican a nivel mundial como las principales causantes de que la epidemia haya seguido expandiéndose, así como de que todavía continúen produciéndose muertes inaceptables por complicaciones relacionadas con el SIDA. En todo, ese estudio identifica estigmas inherentes al VIH.
A continuación 3 de ellos. 1. Por miedo a la enfermedad y a la muerte. Por una parte la carga de responsabilidad que se achaca a quien contrae VIH y que conduce a la presunción de que se lo buscó. Y, por la otra la creencia de que la persona es un enfermo de corta vida o sin tratamiento. 2. Por prejuicios sobre transmisión y conductas sexuales. Desde el principio el VIH fue asociado a comportamientos sexuales. No obstante, la comprobación de que el VIH podía extenderse a cualquier persona y que su transmisión más frecuente por la vía sexual dependía del tipo de prácticas y no de la orientación o identidad sexual, cambiaron muy poco el estatus negativo de las personas con VIH, debido a la influencia de los prejuicios y tabúes sexuales. 3. Por concepciones del conocimiento y la práctica médica. Tiene que ver con los distintos criterios con los que, especialmente la ciencia médica y los estados han asumido el problema. Esto pasa por enfoques preventivos, poner barreras al riesgo de infección, coercitivos, evitar contacto con grupos portadores, negacionistas, ideológicos, con predominio de criterios morales y religiosos, hasta los más acertados basados en los derechos humanos y en esfuerzos solidarios para garantizar acceso a tratamiento y acabar con la discriminación. Esto condujo, entre otras muchas conquistas, a dejar de considerar como enfermedad terminal al VIH para abordarla como lo que es, una condición crónica tratable. Las prácticas discriminatorias constituyen la materialización de los estigmas, es decir, la estigmatización es previa a la discriminación. La primera descansa en ideologías y argumentaciones morales y sociales para subvalorar o disminuir a las personas. La segunda, en cambio, debe estar revestida de alguna forma de poder para llegar a efectuarse, basándose en dichas argumentaciones. Sin embargo, no siempre es necesario desplegar el poder discriminatorio, debido al efecto anticipado que tiene el temor a la posibilidad de discriminación. Esto lo ve a diario César Pacheco, asesor de las personas que buscan apoyo en la organización Acción Solidaria. Uno de los aspectos que más les preocupa es la posibilidad de perder el trabajo, o en el caso de los más jóvenes, la de conseguir empleo. De forma ilegal en los exámenes prevacacionales o previos a una contratación, incluyen pruebas de VIH sin el consentimiento de las personas, y no denuncian esto porque temen quedar expuestos. Si ese es el campo laboral, en el de la salud las cosas empeoran. Feliciano Reina, fundador de Acción Solidaria, pone un caso sobre la mesa. Hay discriminación en el ámbito médico. Si alguien con VIH se va a operar en un hospital público, por ejemplo, está obligado a llevar un kit de bioseguridad. Quiere decir que ese médico opera a otros sin tomar en cuenta las normas universales de bioseguridad. En la entrega de los tratamientos antirretrovirales abundan las historias, que tienen, como dice Reina, de discriminación y malos tratos. Además de las fallas recurrentes en la distribución, ocurren cosas como la centralización de los servicios de farmacia. En Maracaibo y en Naguanagua, Valencia, por ejemplo, concentraron en un solo lugar la entrega de los tratamientos, y la gente debe llegar en la madrugada y pasar hasta 8 o más horas en colas para ser atendidos. También pretenden que una persona vaya a retirar el tratamiento en un día específico, y si no puede, entonces perdió su oportunidad y debe esperar al mes siguiente. Eso es una barbaridad. Con el VIH no hay alternativa ninguna, no es sencillo ni económico conseguir el tratamiento por otras vías. Venezuela, tristemente, ocupa el primer lugar de América Latina en desabastecimiento de tratamientos antirretrovirales, apunta Jonathan Rodríguez, de Stop VIH. Eso lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Rodríguez señala otra preocupación. A los pacientes se les está entregando medicinas de baja calidad y están generando resistencia. Como no hay medicinas es como si el gobierno dijera, esto es lo que hay, y un mes tomas una cosa y al siguiente otra. Los fármacos no están siendo efectivos y la carga viral de los pacientes se dispara. No ha habido un mes que no falle alguno de los medicamentos. Por no hablar del contrabando de antirretrovirales. ¿De dónde salen si el único que los puede traer es el gobierno? Reina y Pacheco explican otra práctica discriminatoria, que para otros pasa casi desapercibida: los seguros. Ser VIH positivo cierra la puerta a la posibilidad de un seguro de atención médica o a una póliza de vida, y en consecuencia, termina por dejar a la persona fuera de la posibilidad hasta de acceder a créditos para comprar vivienda. Para poner fin a esto hay un proyecto de ley, ver recuadro, que debe estar reposando en alguna gaveta del Ejecutivo.